Nisman estaba esclareciendo el atentado a la AMIA y fue el que consiguió mantener las alertas rojas en contra de los sospechosos iraníes. Nisman en 10 largos años no agregó nada significativo sobre el caso AMIA y mucho menos sobre la conexión local que operó en su propio país. Es verdad que se ocupó mucho de mantener la acusación contra los sospechosos iraníes del atentado y lograr que un juez argentino sostuviera el pedido de las alertas rojas sobre ellos. Como sabemos, las alertas rojas no siempre significan culpabilidad, en general responden al exhorto de un juez de detener a personas en un proceso judicial. Nisman acusaba a Cristina de gestionar de manera encubierta el levantamiento de las alertas rojas que pesaban sobre los sospechosos iraníes. Sin lugar a duda, la popularidad que tanto deseaba Nisman se debió exclusivamente a la denuncia contra Cristina en relación al memorando con Irán y no precisamente por su larga actuación en el caso AMIA. De hecho, Nisman fue blanco de muchas críticas de familiares de víctimas del atentado. De todos modos, fue muy positivo que las alertas rojas nunca se levantaron y tampoco nadie pidiera su cancelación. Por tanto, la pretensión del exfiscal de formalizar una denuncia por hechos no consumados en la política exterior de Cristina fue una tarea que jurídicamente lo consternó. La denuncia que iba a exponer Nisman en el Congreso pondría a la presidente Cristina en una grave posición jurídica con serio riesgo para la continuidad de su presidencia. Nisman sentía animosidad contra Cristina y esto a pesar de haber sido nombrado por Néstor Kirchner 10 años atrás. Al parecer, la razón es que Cristina humilló a Nisman, pues de la mano de otro judío, tal como es Timerman, terminó ignorándolo y trató el problema AMIA en forma independiente, sin consultar a terceros y a su manera. A pesar de ello, Cristina tomó precauciones y dejó que el Parlamento aprobara su tristemente célebre memorando. Nisman se sentía amenazado y decía que lo iban a matar. No se explica mucho el miedo de Nisman. Es muy posible que para Cristina, Nisman fuera un fiscal figurativo en una fiscalía de compromiso y muy ligada a la política internacional. De hecho, el exfiscal se pasó más de 10 años haciendo alegremente lo que quería y con un presupuesto a discreción. Si en sus tiempos finales Nisman sentía que su vida peligraba, es porque pensaba que su gran proyecto de denuncia al memorando iba a destronar a Cristina, es decir, él sería el gran verdugo del kirchnerismo y eso deleitó a la gente y a no pocos políticos con deseos de cambio. Lo que no sabía el fiscal es que iba a ayudar al cambio, pero no precisamente por el texto de su denuncia. Nisman pidió un arma prestada diciendo que era para defender a sus hijas y que tenía miedo de algún atentado. La excusa del arma es poco creíble. Nisman no tenía necesidad de pedir prestada ningún arma. Su cargo le permitía gestionar con facilidad la tenencia y portación de armas de guerra y no una precaria como la del Lagomarsino. Es insólito que un padre llegue al delirio de querer defender a sus hijas de un supuesto ataque y en forma personal como si fuera un héroe de historietas. Por otro lado, se comprobó que sus hijas estaban en el exterior, con lo cual, la explicación dada por Nisman justificando la necesidad de un arma fue al menos dudosa. Cuando Nisman pedía un arma a Custodies y al mismo Lagomarsino, en realidad nadie sospechó que podría ser para otro propósito. ¿Mataría a alguien? ¿Se suicidaría? El asesinato de Nisman el 18 de enero de 2015 indignó a la mayor parte de la población, sobre todo a la antikirchnerista. La reacción no se hizo esperar. El 18 de febrero, el gremio judicial y una muchedumbre acompañando a las hijas del exfiscal y bajo una intensa lluvia expresó su repudio al asesinato y al fuerte reclamo de justicia. La participación de las hijas del exfiscal dio a esta concentración un marco muy emotivo y conmovedor.
La pericia ordenada por la Corte Suprema y los oficios de la Fiscalía a cargo, no encontraron ninguna evidencia de asesinato. La escena del crimen descubierta por su madre Sarah Garfunkel y el cuerpo forense tampoco encontraron rastros de terceras personas. Para muchos, la muerte de Nisman fue aprovechada políticamente para tirarle un muerto al kirchnerismo y esto fue determinante para que Cambiemos ganara en las urnas en ese mismo año. El kirchnerismo tampoco se quedó atrás con estos métodos, tiempo después, también trató de tirarle un muerto a Cambiemos. La oportunidad fue con la desaparición y muerte de Maldonado, tentativa que se les frustró al encontrarse su cuerpo ahogado. Nisman era una persona con proyectos y mucho amor por sus hijas. No tenía el perfil del suicida. Esto es muy subjetivo. Pudiera haber alguien que cree que Leandro N. Alem, José Ingenieros o el mismo Favaloro no tenían proyectos pendientes de importancia antes de suicidarse. Los que verdaderamente deciden suicidarse no lo anuncian, lo hacen y punto. Al fiscal Nisman lo mataron. Es imposible que se suicidara. En la historia argentina hubo centenares de suicidios y todos tuvieron alguna razón para cometerlo. Nadie pudo anticiparlos para evitar esas tragedias. René Favaloro fue uno de ellos. ¿Por qué no considerar esta posibilidad en Nisman? La pericia de gendarmería dice que Nisman fue asesinado por 2 personas. Los jueces parecen ser consecuentes con la exigencia de la opinión pública y la DAI a través de la Casa Rosada reclamando magnicidio. El fiscal fue inhumado en la tablada y eso, por razones obvias, no tiene marcha atrás. La pericia de la gendarmería parece ser la ideal para el fallo de asesinato y es la que adoptó el juez Ercolini. Resta saber cómo se demuestra la presencia de 2 sicarios en el baño y otros detalles, pero los fiscales y la querella que se llevan muy bien van a tener muy poca oposición. Lagomarsino es un eslabón débil en este caso y los impolutos médicos de la autopsia en la morgue judicial serán preservados fuera de la escena. Por supuesto la doctora Fein ya jubilada y la juez Palmagini también las van a mantener alejada del caso. Se acusa a Lagomarsino de ser partícipe necesario del asesinato y que el arma amiga fue un ardid para encubrir el crimen. Al parecer, esta acusación es para reforzar la idea de asesinato y presionar a Lagomarsino para que colabore en ese sentido. Todos los suicidios se realizan con un arma propia o eventualmente con la de un amigo conocido. Por ejemplo, el empresario Martín Blaquier de Ingenios Ledesma, en el 2016, es decir hace muy poco, engañó a su primo pidiéndole una escopeta diciéndole que la quería para cazar patos. Por otro lado, ni en las novelas policiales el asesino desea dejar rastros que evidencien su participación personal en el hecho. Muy por el contrario, si dejara pistas falsas, siempre es para alejarlo del caso, no para llevarlo al primer plano de la sospecha hasta el punto de autoincriminarse. Algunas fuentes dicen que si se lograra condenar a Lagomarsino como partícipe necesario de asesinato, entonces el asesinato de Nisman quedaría implícitamente demostrado.